Bendiciones a cada uno ahí donde usted se encuentra, ya sea en su casita, ya sea en el trabajo, ¿verdad? Le damos, ¿verdad? Un cordial saludo en el nombre del Señor y que la presencia y la gracia esté con usted. Es un privilegio el poder estar este día con usted compartiendo esta palabra en su programa Vasijas en Manos del Alfarero. Damos gracias, ¿verdad? A nuestros pastores y también allá a mi hermana Rosa Isabel que me ha concedido, ¿verdad? El privilegio de poder, ¿verdad? Estar compartiéndoles una palabra en su programa, amén. Pues en esta hora, hermano, pues les traigo un tema, ¿verdad? Lo que fuimos, que usted y yo, algo que tenemos que entender es que fuimos creados con un propósito. Entonces, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Vamos a darlo un poco rápido, ya que el tiempo vuela y es lo único que no podemos detener ni con ayuno ni con oración, pero aquí vamos a entrar, hermano, pero primeramente quiero, ¿verdad? Que hagamos una oración, ¿verdad? Ahí donde usted se encuentra, en su trabajo, manejando, ¿verdad? Ahí en su casita, ¿verdad? Puede también tomar su Biblia, papel y lápiz, pero vamos a hacer una oración poniendo esta palabra en las manos del Señor. Gracias, Señor, Padre, porque nos permites en esta hora venir y compartir tu palabra, ya que es un privilegio, Señor, Padre, venir y predicar, Padre, aquel Padre Santo que está necesitando, pero queremos, Señor, Padre, pedirte que seas tú, Padre, ungiendo mis labios, que no permitas que sea yo, Padre, en mi humana sabiduría, sino la palabra que venga directamente de tu corazón al corazón, Padre Santo, según sea la necesidad, Padre, de cada oyente. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y te damos a ti, Padre Santo, la honra y la gloria, porque es tuya, Señor. Queremos que al terminar este programa, Señor, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Así que, hermano, tome su lápiz, su papel y tome su Biblia, su espada, ya que sé que todos, ¿verdad? Tenemos a la mano nuestra espada, ¿verdad? Vamos a tener, ¿verdad? A compartir un versículo, lo que es en Salmo 138:8, ya que el tema, ¿verdad? Es que fuimos creados con un propósito. Dice la palabra, ¿verdad? Leyéndola en el nombre del Señor: Jehová cumplirá tu propósito. Su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Amén. Porque algo que yo quería, hermanos, compartirle en esta hora, ¿verdad? Que es algo tan importante, hermanos, pero que a veces también se nos olvida que nosotros no somos una casualidad. Yo creo que usted en esta hora, usted medite con usted mismo y diga: yo no soy una casualidad. Usted es un propósito. Somos un propósito creado y diseñado por Dios. No es lo que el mundo allá afuera le diga que usted es. Dios no lo diseñó para ser un borracho, para ser allá, ¿verdad? Fuera, ¿verdad? Haciendo el pecado. No, usted y yo fuimos creados con un propósito, con un llamado. Y por eso en esta hora yo quiero compartirle esta palabra. La palabra, ¿verdad? Fuimos diseñados con un propósito y un plan de parte de Dios. Dios desde el vientre de su madre ya lo conocía, ¿verdad? Así como le decía a Jeremías, ¿verdad? En Jeremías 1:5, que desde el vientre de su madre él ya lo había conocido. ¿Por qué? Porque no es lo que usted tal vez esté diciendo: este es mi propósito. No, Dios tiene un plan y un propósito determinado para su vida, pero tristemente vemos tantos propósitos, ¿verdad? Abortados. ¿Por causa de qué? De que el enemigo, también hay un enemigo que se encarga de que tu propósito sea perdido, que tú no te conectes con tu propósito, que tú no conozcas el propósito, tu llamado, porque créeme, ningún ser humano ha sido creado solo por creado. No, así como aún los animales, la naturaleza fue creada con un propósito, cuanto tú más, tú y yo que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, ¿verdad? Tú tienes que saber, querido hermano, ahí donde estás, ¿verdad? Que tu nacimiento no fue un error. Tú no fuiste un error. Tú no fuiste una casualidad. Tú no naciste porque mis padres me quisieron tener, porque fui planeado. No, tú en el corazón del Señor ya estaba destinado que tú nacieras, porque Él ya tenía un plan trazado para tu vida, un plan que
tiene que llevarse a cabo, porque sea como sea, hermano, tú a lo mejor, ¿verdad? Ya vienes a la iglesia, tú que nos estás sintonizando, a lo mejor tú todavía no has llegado a la iglesia, pero nuestro mayor interés es que tú sepas que tú también tienes un llamado, tú tienes un plan en Cristo, y que también algo que tenemos que concientizarlos como seres humanos, que también va a haber un día que tenemos que dar cuentas por ese propósito, por ese llamado, por ese ministerio que el Señor puso en tus manos. Amén. Pues yo quiero que tú sepas, ¿verdad? Que tú eres una planificación de Dios, que tú no eres una planificación de tus padres, sino un propósito en Cristo. Algo que me marcaba, que dice que Dios lo hizo, Dios nos hizo a nosotros. Él no se sorprendió el día que tú naciste. A lo mejor, ¿verdad? Nuestros padres se sorprendieron. Ay, me salió así. Pero Dios no se sorprendió de verte llegar a este mundo, porque ya en su plan ya estaba que tú nacieras, que tú, ¿verdad?, existieras en este mundo para realizar el plan. El plan, ¿verdad? En Él. Para Dios no fue una sorpresa, sino, ¿verdad? Él estaba esperando ese momento, porque tras de que tú llegas a esta tierra, tu propósito empieza a ser funcionable. Tu Dios empieza a formarte, a diseñarte con lo que el propósito que Él te formó. Pero lamentablemente el diablo muchas veces, ¿verdad?, distorsiona el propósito de Dios, y a veces hay tiempo perdido y Dios tiene que volver, ¿verdad?, a empezar a encaminarte tu propósito. Mucho antes de que fuéramos, ¿verdad?, concedidos, como te venía diciendo, por nuestro Padre, Dios ya había concedido ya habíamos sido formados, ¿verdad?, en su mente, qué iba a ser de nosotros. Tenemos vida, ¿por qué, hermano? Algo que tienes que saber. ¿Por qué tenemos vida? Porque Dios quiso crearnos. No somos, ¿verdad?, casualidad. No vengas ahí con la mentalidad del humano que allá te dicen los científicos que fuimos creados por el mono. No, tú no eres descendencia del mono. Eres descendencia del Señor. Él te creó, Él te dio vida, Él te trajo a este mundo. Dice, así como los habla lo que en Job 12:10, en su mano está la vida de todo ser viviente. Es en la mano del Señor que está nuestro propósito. Es en las manos del Señor donde está nuestro diseño. Cuando tú descubres de tu propósito, tu vida no vuelve a ser la misma. Por eso el interés de Dios primeramente, ¿verdad?, que conozcamos nuestro propósito, porque al conocer nuestro propósito, nuestra vida nunca más volverá a ser igual. Nuestra vida va a ser diferente, nunca va a ser la misma. Podemos ver muchas historias, ¿verdad?, en lo que es en la palabra del Señor, ¿verdad? Podemos ver una historia que creo que es la que nos impacta mucho, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, los que leemos la palabra, lo que es la historia, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando él fue, ¿verdad?, cuando él descubrió cuál fue su propósito, cuando fue su llamado, fue algo poderoso, algo que revolucionó, porque él estaba en un diseño equivocado. Dios no lo había creado para ser un sanguinario. Dios no lo había creado para venir a contra la iglesia. No, el propósito de Dios era que él fuera un gran apóstol, que él formara iglesias, que él formara gente conforme al corazón de Dios, que lo amara como él lo amó. Y podemos ver que cuando Dios lo llamó, oh my God, el propósito de Dios fue cumplido tan a la perfección, que el apóstol Pablo ahora, aún en estos tiempos, es una inspiración para muchos de nosotros. Él es una inspiración que nos ayuda, ¿verdad?, a perseguir nuestro propósito, a conectarnos a nuestro propósito. Conectar nuestro propósito nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios quiere y no en lo que nosotros queremos. Porque algo que usted y yo tenemos que saber y tener siempre, hermano, bien claro en nuestra mente, es que enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. A veces perdemos nuestro tiempo y no nos enfocamos en nuestro propósito. ¿Por qué? Porque nosotros queremos enfocarnos en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros queremos hacer, en nuestras aspiraciones humanas. Pero algo que usted y yo tenemos que entender, que a este mundo no hemos venido a hacer solamente nuestras aspiraciones humanas, sino a cumplir el propósito del Señor en nuestra vida.
¿Por qué te digo esto? Porque por la naturaleza de ser nosotros humanos, ¿verdad? Nos volvemos en seres egoístas. ¿Por qué me dice eso, hermana? ¿Por qué me dice que yo soy un ser egoísta? Quizás te lo estás preguntando, pero tenemos que saber que simplemente con el hecho de estar queriendo de estarnos hacer nuestro propio propósito, preguntándole cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, cuáles son mis anhelos, que como humanos lo tenemos. Nosotros estamos haciendo unas personas egoístas al propósito del Señor. Porque en vez de preguntarles cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, que no es malo, es bueno que tú tengas tus metas, tus sueños, pero siempre y cuando estén en el propósito del Señor. Pero mejor deberíamos preguntarnos, la pregunta correcta que como humanos nos deberíamos hacer es esta: ¿cuál es el propósito que el Señor tiene para mi vida? ¿Con cuál propósito fui formado? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el llamado que el Señor tiene? Porque muchas veces, hermanos, lastimosamente, aún estando dentro de una iglesia, estamos dando vueltas en un mismo círculo. ¿Por qué? Porque no conocemos el propósito, y no porque Dios dentro de la iglesia no te quiera revelar tu propósito, sino porque tú no le has preguntado a Dios cuál es tu propósito, por qué viniste a este mundo, qué es lo que tú tienes que aportar en este mundo, ¿verdad? Sino que, ¿verdad?, se nos hace fácil hacer lo que tal vez nuestras emociones nos van diciendo, y no lo que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Pero la pregunta que nos debemos hacer es, hermano, desde hoy yo te insto a que tú te preguntes: ¿cuál es el plan de Dios con mi vida? ¿Cuál es el plan que el Señor trazó desde antes de mi nacimiento? ¿En realidad estaré haciendo el plan de Dios en mi vida? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Para los que ya conocemos a Cristo, esta sería la pregunta que nos tendríamos que hacer realmente, ¿verdad? Constantemente, escudriñarlo si realmente Dios está cumpliendo, estamos cumpliendo el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Debemos entender que no nos creamos nosotros. No nos creamos nosotros mismos. Dios nos creó. Por lo tanto, no hay manera, hermano, que nosotros mismos podamos decirnos para qué fuimos creados. Para que usted y yo sepamos el por qué fuimos creados, tenemos que ir con el Creador. En lo natural, hermano, en lo físico, usted cuando compra algo, usted no puede saber su uso si usted no va con el inventor, con el que lo inventó. Si usted no va, o lo que usted compró viene con un manual de instrucción. Asimismo, hermano, es nuestra vida espiritual. Nosotros no nos vamos a poder dar cuenta de nuestro propósito en Cristo si no vamos con el inventor, con nuestro creador, que es el Señor Jesucristo. Es en Él que podemos encontrarle, ¿verdad?, el propósito, porque algo que tenemos que saber como humanos, que nunca le vamos a encontrar sentido a nuestra vida si no nos conectamos a nuestro propósito. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque yo también vengo de afuera. Yo también sé que afuera estás errando en lo que haces, porque estás buscando hacer algo que no es tu propósito. No le encuentras sentido a la vida. Hay momentos de tristeza, hay momentos de depresión, porque tú dices, hago, pero no hay sentido. ¿Por qué? Porque para tú encontrarle sentido a tu vida, primeramente tienes que conectarte a tu propósito, tienes que conectarte a lo que Dios, a tu diseño original en Dios. No hay manera que nosotros solos nos demos cuenta. No, tenemos que ir con nuestro Creador. ¿Cómo yo puedo conocer mi propósito, hermana? ¿Cómo yo? Yendo con Dios, yendo con el Cristo, yendo con nuestro formador, nuestro diseñador. Pero ¿cómo lo vas a hacer, hermano? No lo vas a hacer como, Señor, aquí estoy. No, tienes que comenzar a tener una relación con Dios. Es ahí donde
tú y yo nos vamos a empezar a conectar nuestro propósito cuando empecemos a tener esa relación con Dios, donde una relación tan íntima, donde tú le empieces a incomodarte, donde tú empieces a decirle, Señor, se habla, se predica, pero tiene que haber una revelación en mí. ¿Cuál es mi propósito? Revélamelo, enséñamelo. Y Él es ahí donde tú vas a empezar a conectarte al propósito. Es ahí donde tú vas a empezar a encontrarle sentido a tu vida, a que todo lo que tú hagas sea algo que te agrade, que te dé gozo, que te dé paz, y no algo que te desenfoque. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo tu propósito nada más, lo que tú quieres, sino el propósito que Dios realmente ha diseñado para tu vida. Cuando comenzamos esa relación con Dios, es ahí donde la vamos a conocer, porque solo Él puede revelarnos ese propósito. Algo que yo te quiero compartir, hermano, un énfasis ahí, ¿verdad? Que enfocándonos en nosotros mismos, nunca se nos podrá, ¿verdad?, ser revelado el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenemos que empezar a desenfocarlo en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, en nuestra manera egoísta de pensar, de que yo quiero tener, de que yo quiero hacer, y empezar a enfocarnos en el propósito de Dios. Porque créame que muchos, su propósito ha sido diseñado, como vemos el apóstol Pablo, para alcanzar a miles de multitudes. Ese puede ser tu propósito, pero por estar enfocado en lo tuyo, enfocado en el propósito que tú crees que es y no en el propósito de Dios, hay muchas almas que por ti deben ser salvas y ahorita se están perdiendo. Y lo más triste que es, hermano, que tú y yo vamos a dar cuenta por eso. Nada, la palabra dice que de todo, desde tu inicio, tú vas a dar cuenta por eso. Entonces ahí donde tiene que haber esa preocupación en nosotros, si realmente estamos cumpliendo el propósito de Dios, si realmente estamos realizando el diseño de Dios en nosotros, ¿verdad? Solo en Dios encontraremos nuestro diseño, nuestro origen, nuestra identidad. Porque cuando tú no estás conectado a tu propósito, lamentablemente tú tampoco conoces tu identidad. Porque tú no sabes quién eres en Dios. Tú no sabes por qué Dios te ha formado. Pero es cuando empiezas a tener esa vida, esa relación con Dios, esa coinonía con Dios, que empiezas a conocer tu identidad, tu origen, tu propósito. Encuentras a sentir sentido a la vida, sentido a tu propósito, un significado a lo que tú haces. ¿Qué significa lo que tú realmente estás haciendo? Cualquier otra salida que tú quieras encontrar te llevará a un callejón sin salida. Y eso es lo que estábamos viviendo nosotros como ahora cristianos afuera. Estábamos viviendo un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque estábamos fuera del propósito, fuera del diseño. No conocíamos nuestro propósito, el por cual Dios nos había puesto. Pero gracias a la misericordia y gracia del Señor, que ahora Él nos ha alcanzado y ahora estamos aquí. Pero tú, amigo que nos escucha, que todavía no conoces tu propósito, este es el tiempo de que tú vengas y busques a Dios para poder, ¿verdad?, ya no estar en ese callejón sin salida, sino pases de la oscuridad a la luz de Cristo, de la muerte a la vida, de un propósito errante al propósito que realmente Dios quiere hacer en tu vida. La vida, porque algo que tienes que saber, que la vida consiste en permitir que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Porque la vida no consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no nosotros querer usar a Dios para nuestros propios propósitos. Porque es lo que pasa. Lastimosamente es lo que pasa, que muchas veces nosotros queremos usar a Dios para el propósito nuestro, para nuestro propio beneficio, nuestro propio propósito, pero no queremos que Dios nos use para su propósito, que ese es el diseño, que Dios nos use para su propósito a nosotros y no
nosotros a Él para lo que nosotros creemos que es correcto y que estamos haciendo. A veces podemos creer, ¿verdad?, que estamos en nuestro propósito porque quizás estamos teniendo éxito. A veces podemos tener ese tipo de engaño, poder creer, ¿verdad?, que estamos en nuestro propósito porque tenemos éxito, pero déjame decirte que es algo errante, porque para tener éxito no es lo mismo tener éxito y cumplir tus propósitos de tu vida. Puedes tener éxito en lo que estés haciendo, pero puedes no estar cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Entonces no te dejes engañar que quizás porque estás teniendo éxito en este momento, no quiere decir que tú estés cumpliendo el propósito, porque hay quienes no se quieren conectar al propósito porque creen que por tener éxito en lo que están haciendo, ellos están bien delante de Dios, y a veces ahí estamos mal. Porque podemos alcanzar todas las metas y ser unos triunfadores según el mundo, pero no estar agradando al propósito de Dios. Aún así no estar conociendo la razón por la cual Dios nos creó, que creo que tendría que ser el punto más importante en nosotros, conocer el porqué, la razón que Cristo nos ha creado. La única manera de encontrar nuestro propósito y nuestra identidad es el empezar a tener una relación con Dios. Es lo que yo te insto, que empieces a tener una relación con Dios. Así como, ¿verdad?, lo que tú compras secularmente trae tienes que estudiarlo también en la vida espiritual. Tenemos que empezar esa relación con Dios, como en la oración, en la palabra, ya que ese es nuestro manual. Así como lo secular trae un manual, también en Cristo hay un manual, que es la palabra del Señor, la que nos va a direccionar, lo que nos va a guiar a alcanzar ese propósito, la que no nos va a hacer errar. Si tú te dejas guiar y direccionar por la palabra del Señor, créeme que tu propósito va a ser cumplida efectivamente en tu vida, porque este es nuestro mejor manual, nuestra mejor guianza. Yo te aconsejo, empieza a leer la palabra, empieza a dejarte guiar por el propósito del Señor que está escrita en este manual, ¿verdad? Porque algo que te quiero decir, ¿verdad?, y te quiero, ¿verdad?, que tú pues quede marcado en tu corazón, que la vida sin Dios carece de sentido. Si tú quieres tener una vida que no tenga sentido, está apartado del Señor. Pero tú quieres tener que la vida tuya tenga sentido, acércate al Señor, conoce al Señor, vívelo del Señor, conéctate al propósito de Dios y tu vida va a tener el sentido que el Señor quiere que tenga, porque el Señor, su mayor deseo del Señor es que tú mantengas una vida conectada con Él, que tenga sentido, que disfrutes lo que haces para Él. Porque cuando tú te conectas, disfrutas realmente lo que tienes para Él. Y por ahí, como le dice, ¿verdad?, te quiero dejar aquí con Colosenses 1:16, ¿verdad?, donde nos habla que todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Imagínate qué palabra. Todo comenzó en Él y para el propósito de Él. Fuimos formados por Él, pero para que el propósito de Él pueda ser cumplido en nosotros. Yo aquí, ya para terminar, ya que el tiempo avanza, hermano, te quiero leer rápidamente estos 3 puntos para que quiero que tú te quedes cómo voy a conocer mi propósito. ¿Cómo conocer tu propósito? El conocer tu propósito, número 1, le da sentido a tu vida. Conocer tu propósito, número 2, simplifica tu vida. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Y número 4, conocer tu propósito te da enfoque en tu vida. Y el número 5, estimula tu vida. Mira qué puntos tan poderosos que si tú y yo le damos, ¿verdad?, los ponemos en práctica, créeme que vamos a tener éxito en nuestra vida. Porque el éxito en nuestra vida solo es cuando encontramos el propósito, la conexión con el Padre. Yo te invito a que conozcas tu propósito. ¿Para qué? Para que tu vida tenga sentido. Simplifica tu vida en Cristo para saber qué cosas son esenciales en tu vida. Prepárate para la eternidad.
Porque lo más importante no es lo que otros dicen de ti. Lo más importante es lo que Dios está diciendo de ti. Lo que Dios piensa de ti. Yo quiero que agarres muy en serio estos puntos, hermano. Porque estos son la clave. Prepárate para la eternidad. Piensa en lo que Dios piensa de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Enfócate en tu vida. Para que puedas ser una persona efectiva. Una persona que se enfoque en su vida es una persona que tiene efectividad en lo que hace. Estimula tu vida. No hay nada que dé tanto impacto como tener un propósito claro en tu vida. No hay nada más importante que tú y yo tengamos claro nuestro propósito en nuestra vida. Que conozcamos que no somos una casualidad. Que conozcamos que no somos un fracaso, que no somos como muchos, que el diablo ha venido a golpearle tu vida ahí donde estás. No sé por qué te estoy diciendo esto, pero sé que hay alguien que en esta hora está viendo y él pensó que él fue un fracaso, fue un accidente, pero tú no fuiste un accidente. Tú no eres lo que la persona te ha dicho que eres. No, tú fuiste un propósito del Señor. Y yo en esta hora solo te invito a que tú te empieces a conectar con tu propósito para que tú puedas encontrarle sentido a tu vida. Empieza a encontrarle ese sabor, ese gusto a la vida. Amén. Pero ahí, hermanos, pues yo me he deleitado y pues espero que también esta palabra, ¿verdad?, se haya sido de bendición para su vida, ya que ese es el propósito de uno, que así como uno, ¿verdad?, Dios le habló en esta palabra, también usted pueda haber recibido esta palabra y sobre todo que haya causado un efecto en su espíritu y en su corazón y pueda llevarlo a la práctica. Así que le damos, ¿verdad?, la gracia por su atención, porque ahí estuvo pendiente a la palabra y pues nos gozamos por su vida. Que tenga un bendecido día y que pueda seguir, ¿verdad?, en los caminos del Señor, esforzando y conectándose a su propósito. Amén. Bendiciones.